Dios bendiga, amados hermanos y amigos. Esto es Apologética Monoteísta y yo soy Juan Arredondo. Les recordamos que estamos llevando a cabo una serie de estudios bíblicos bajo el tema Monoteísmo Judeo-Cristiano. Hoy estaremos hablando sobre el Hijo de Dios, Jesucristo, hombre. Entonces, estaremos mirando tres aspectos importantes sobre este estudio. En primer lugar, miraremos que Jesucristo, el Hijo de Dios, es hombre. En segundo lugar, vamos a ver que no era un hombre común y corriente. Y finalmente, vamos a observar que el Hijo de Dios no es coigual al Padre. Vamos a empezar. Entonces tenemos por aquí las Sagradas Escrituras que vamos a estar dándole lectura durante el desarrollo del estudio. Comenzaremos entonces con el tema de que el Hijo de Dios era hombre. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver que el Hijo de Dios, Jesucristo, no existe desde la eternidad como el Hijo de Dios, sino que tuvo un comienzo. Además de eso, esto es lógico, porque no se puede ser hijo y ser desde la eternidad, puesto que el mismo término hijo significa que fue engendrado y que hubo un momento que empezó a existir. Es ilógico suponer que un hijo pueda ser de la misma edad de su padre. Así que lo primero que vamos a ver es esto. Jesucristo no es de la misma edad del Padre. Jesucristo no es desde la eternidad. Por ejemplo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que el Hijo de Dios fue engendrado. Jesucristo fue engendrado. Vamos a estar leyendo entonces aquí en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 5, y dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. La porción de las escrituras que hemos estado leyendo está en el libro de Hebreos, pero es una referencia a una profecía del Mesías que se encuentra en el libro de los Salmos. Entonces, ¿qué vemos aquí? En primer lugar, que el Señor Jesús es Hijo de Dios, fue engendrado por Él. En segundo lugar, que fue engendrado en el tiempo y no en la eternidad. Dice hoy. Cuando hablamos de hoy, hablamos de un momento en el tiempo, de un instante en el tiempo. Así que el Hijo de Dios fue engendrado en el tiempo, no en la eternidad. En segundo lugar, vamos a ver que dice: Él me será a mí por hijo y yo le seré por padre. Aquí lo que vemos es que el nacimiento del Hijo de Dios sería a futuro, cuando Isaías, o mejor dicho, cuando en el libro de los Salmos aparece aquí esta profecía. Entonces, esta profecía habla de un futuro. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Quienes proponen que el Hijo de Dios es desde la eternidad, proponen que ya existí, que ya el Padre era Padre del Hijo y el Hijo era Hijo del Padre antes de esta profecía. Pero esta profecía explican: yo seré, hablando de un futuro, Padre para él y él será Hijo para mí. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver, decíamos que nació en el tiempo y lo vamos a ver aquí en el libro de Mateo capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Así que, ¿dónde Jesús nació? Aquí dice: Jesús nació en Belén. Luego, Jesús nació en Belén de Judea, dice el verso. En Belén de Judea. Además de eso, en días del rey Herodes. Así que aquí tenemos un tiempo determinado donde nace el Hijo de Dios. No aparece ni un solo verso en la Biblia donde presente el nacimiento del Hijo de Dios en el cielo. No aparece ningún verso en la Biblia donde aparezca el Hijo de Dios nacido en la eternidad.
Ese nacimiento no aparece en las Sagradas Escrituras, y esa madre eterna tampoco aparece en las Sagradas Escrituras. Pero si vemos que el Hijo de Dios nació aquí, en la tierra, en el tiempo, ¿en dónde? ¿Cuándo? En tiempo nació en Judea y en tiempo de rey Herodes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la Biblia dice. Por ejemplo, ¿qué dice el apóstol Pablo sobre esto en Gálatas capítulo 4, verso 4? Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el niño de Dios nació. ¿Nació cómo? Nació de mujer. Así que sabemos que el Hijo de Dios nació de mujer. El Hijo de Dios no es desde la eternidad, nació de mujer. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Y nacido cuándo? Bajo la ley. Sabemos entonces el tiempo. Sabemos su madre fue nacido de mujer y sabemos el tiempo. Él nació bajo la ley. Vamos a ver otras referencias acerca aquí de ver que el Hijo de Dios era un hombre. El Hijo de Dios, estamos diciendo que el Hijo de Dios era un hombre que nació en la tierra, nació como hombre, vivió como hombre y murió como hombre. Así que vamos a ver, por ejemplo, qué dice Lucas. Lucas capítulo 2, verso 40. Dice que el niño crecía en sabiduría y en estatura. Eso lo hace un hombre, no lo hace Dios. Pues tómese en cuenta que Dios no necesita más sabiduría. Dios es la sabiduría misma. Así que Dios no necesita crecer en sabiduría, ni en estatura, ni nada de esto, sino el Hijo de Dios, Jesucristo, hombre. Otra cosa que vamos a aprender, que vamos a ver, es que en Hebreos capítulo 5, verso 8, dice que el niño aprendió obediencia. Así que era un hombre, aprendió a obedecer. Tenemos una gran cantidad de citas bíblicas donde vemos al Hijo de Dios orar, pero un ejemplo de ello es el libro de Juan, capítulo 17, verso 1 en adelante, y allí vemos al Hijo de Dios orar. Así que el Hijo de Dios ora. Lo que estamos mirando es que el Hijo de Dios no es otro Dios diferente al Padre. ¿Por qué? No vamos a suponer que otro Dios pues ora a Dios. Aquí tenemos al Hijo en el capítulo 17 del libro de San Juan. Tenemos al Hijo orando al Padre. Entonces, quienes suponen que el Hijo es otro Dios diferente al Padre, o como prefieren llamarle, otra persona diferente al Padre, quienes suponen tal cosa, entonces suponen que tenemos a un Dios que está orando a otro Dios. ¿Qué necesidad tiene Dios de orarle a Dios? ¿Qué necesidad hay de que un segundo Dios ore a un primero Dios? Eso lo entendemos si vemos al Mesías como un hombre. Entonces sí, porque como un hombre necesitaba orar. Otra cosa que vamos a ver en el Mesías, que nos demuestra hasta dónde era real su humanidad, es que tenía emociones humanas. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 26 y versos 37 al 39, y también lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 3, versos 5. Allí vamos a ver las emociones del Señor. Y vamos a ver que dice que él empezó a entristecerse y que le dijo a sus discípulos incluso que su alma estaba triste y estaba angustiada hasta la muerte. El apóstol Pablo deja claro que Jesucristo, el Hijo de Dios, es un hombre en 1 Timoteo 2:5, donde dice: porque hay un solo Dios. Esto es importante, recuérdense que aquí estamos hablando de monoteísmo. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que, ¿quién es el mediador? El mediador es Jesucristo. Jesucristo, hombre, es el tema que estamos tratando hoy. El mediador entre Dios y los hombres, entonces, es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es Jesucristo, hombre. Vamos a ver qué más. Bueno, que fue tentado como un hombre. Eso aparece en Hebreos capítulo 4, verso 15, donde dice que el Señor fue tentado en todo, a la semejanza de un hombre. Bien, tendríamos que pasarnos aquí todo el tiempo buscando citas bíblicas y demostrando que el Hijo de Dios era un hombre y no un segundo Dios. Pero por asunto de tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí.
En las citas que hemos visto, las citas bíblicas, lo que hemos visto es que el Hijo de Dios es un hombre, no un segundo Dios. Quienes proponen la teología trinitaria proponen que el Hijo de Dios es una segunda persona divina, lo que lo haría un segundo ser divino, lo que lo haría un segundo Dios. Eso no es así. La Biblia presenta al Hijo de Dios, al Mesías, como un hombre y no como un segundo Dios. El próximo subtema que vamos a ver en este estudio bíblico es que el Hijo de Dios no era un hombre común y corriente. Esto es importante porque ya hemos visto que el Hijo de Dios era un hombre. Ahora lo que queremos ver es que el Hijo de Dios no era un simple hombre, es decir, no era un hombre común y corriente, era un hombre extraordinario. ¿Qué hacía del Hijo de Dios un hombre extraordinario? Vamos a leer algunas citas bíblicas al respecto. El primer punto que vamos a ver, por lo que el Hijo de Dios no es un simple hombre, es un hombre extraordinario, es precisamente por este tema, porque es el Hijo de Dios. Fíjense que Dios tiene un solo Hijo y es nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros somos hijos de Dios en otro contexto, pero un Hijo de Dios engendrado por el Padre, solamente Jesucristo, y ya eso lo hace que no sea un hombre común y corriente. Dice, por ejemplo, Juan 3:16, ¿verdad? Que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es solamente uno de los tantos versículos que podamos usar. Solamente estamos usando este por ser el más conocido quizás, pero es uno de los tantos versos bíblicos que podemos usar para demostrar que Jesucristo, el Hijo, el Jesucristo hombre, es el Hijo de Dios y no un segundo Dios. Así que eso lo hace. ¿Qué más lo hace extraordinario? Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Bien, entonces aquí vamos a ver que el Hijo de Dios, ¿qué más lo hace extraordinario? Es la imagen del Dios invisible. Vamos a tocar este tema. Dios es espíritu. Dios es invisible. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que Jesucristo es la imagen del Dios invisible y eso lo hace lo hace extraordinario. No es un hombre común y corriente. Él es la imagen de Dios. ¿Por qué Jesucristo es la imagen de Dios? Hay otra cosa que lo hace que un hombre extraordinario, no un hombre común y corriente. Y es el hecho de que en el libro de Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 14 de ese mismo capítulo, capítulo 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Así que nuestro Señor Jesucristo es el verbo de Dios. El verbo de Dios es un término extraído del griego logos, y entonces lo que significa es expresión o palabra. Hay quienes suponen que cuando la Biblia dice el Hijo de Dios está diciendo una segunda persona de Dios. La Biblia no dice eso. O sea, el problema es que cambiamos el sentido de las palabras. Cuando una persona que cree en la Santísima Trinidad lee, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, lo lee, en el principio era una segunda persona y la segunda persona era con Dios y la segunda persona era Dios y la segunda persona se hizo carne. Esa es la interpretación trinitaria, pero eso no es realmente lo que la Biblia dice. El término verbo no significa segunda persona, significa palabra o significa expresión. Entonces, en el principio era la palabra y la palabra era Dios, la palabra era con Dios y esa palabra se hizo carne, esa expresión. Entonces el verbo es la expresión misma del Padre. Ese es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es la expresión misma del Padre. Por eso en el libro de Juan, capítulo 6, el Señor, en el capítulo 14, en el libro de Juan, capítulo 14, el Señor dice
que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Y le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo que hace que estoy contigo y no me conoces. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. Ahora bien, ¿por qué? Porque el Padre está en el Hijo y el Hijo es la imagen del Padre. Es como este es mi cuerpo, pero yo tengo un espíritu dentro. Mi espíritu es invisible, a mi espíritu nunca nadie lo ha visto, pero alguien que ve mi rostro puede decir, yo he visto a Juan Arredondo, porque ha visto mi rostro. ¿Por qué? Porque este rostro, mi cuerpo, este rostro es la imagen del Juan invisible que está aquí dentro. De la misma manera, el Padre se manifestó en carne y el Hijo de Dios es la imagen, porque el Hijo de Dios es el cuerpo del Padre en su manifestación en carne. Entonces, el Hijo de Dios es la imagen de el Padre invisible, del Dios invisible. Eso es el Hijo, ese es el Hijo de Dios, la imagen de Dios, la imagen del Dios invisible. Por eso es que lo dice en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora bien, hay quienes al hablar de Jesús dicen, Él es la segunda persona de una directiva divina, pero la Biblia dice, Él es la imagen del Dios invisible. Debemos usar términos bíblicos. La Biblia dice, Él es la imagen del Dios invisible, mientras que otros dicen, Él es una segunda persona. Bien. ¿Qué más lo hace extraordinario? En el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que, ¿qué más tiene de especial el Hijo de Dios? Bueno, aquí dice, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Entonces, ¿quién es el Hijo de Dios? El resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios. Eso es lo que está diciendo. No dice que es una segunda persona ni que sea un segundo Dios. Dice que es la imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Por qué? Porque en 1 Timoteo 3:16 dice que esto es indiscutible, dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. Así que el Hijo de Dios es Dios manifestado en carne. Y eso lo hace un hombre extraordinario, no un hombre común y corriente. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué más de extraordinario tenía el Señor? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, entonces, el Hijo de Dios. Recordemos que estamos tocando aquí el tema del Hijo de Dios, Jesucristo hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, no es, según la Biblia, una segunda persona, sino el Cordero de Dios, que es otra cosa. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al terminar este subtema sobre el hecho de que nuestro Señor no es un simple hombre, no es un hombre común y corriente, queremos señalar que cuando decimos que Él es la imagen de Dios y cuando decimos que Dios estaba en Él, y cuando decimos, no estamos diciendo con esto que, como a veces se ha malinterpretado, no estamos diciendo con esto que el Hijo de Dios sea simplemente carne, como un estuche donde el Padre entró. Eso no es lo que estamos diciendo. Como hombre, nuestro Señor Jesucristo era un hombre completo. Es decir, la Biblia dice que el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Jesucristo entonces era alma, cuerpo y espíritu. Así que en ese sentido, un hombre completo. Y el Padre estaba en él. Eso es importante. El Padre se manifestó en carne, se hizo hombre, pero este hombre que el Padre vino no es un estuche de carne, es un hombre con conciencia de hombre, tiene un cerebro, tiene un centro de conciencia, un centro de memoria, un corazón que late. Es un hombre en todo el sentido de la palabra, y Dios estaba en él. No quiero tampoco ser malinterpretado. No era un hombre que había nacido como hombre y luego Dios vino sobre él y que eso lo hizo especial. Él no nació como hombre común y corriente.
porque cuando el Hijo de Dios nació, ya Dios estaba en él, era Dios manifestado en carne. No es que había un hombre y que Dios vio que ese hombre era tan bueno que entonces Dios vino sobre él. No, esa no es la idea. La idea es que Dios se manifestó en carne. Ese es el punto que la Biblia presenta. Bien, vamos entonces a entrar a este otro subtema y vamos a hablar de que el Hijo de Dios no es coigual al Padre. Este punto es importante y un poco polémico, sabemos también. Vamos a ver que el Hijo de Dios no es coigual al Padre. Y cuando digo que es un poco polémico, es porque sabemos que la teología trinitaria siempre ha señalado que el Padre y el Hijo son coiguales. Y eso es serio, porque al decir que el Padre y el Hijo son coiguales, estamos diciendo que son dos individuos que son coiguales. ¿En qué parte estos dos individuos son coiguales? Bueno, son coiguales, vamos a ver, según la Trinidad. Son coiguales en que son coeternos. Si son coeternos, quiere decir que siempre han existido, los dos, siempre han existido. Nunca hubo un momento que uno de los dos no existía. Así que siempre han existido, siempre han existido. Hablar de la eternidad no se puede hablar de edad, estamos claros, eternidad es eternidad y en la eternidad no hay tiempo, por lo tanto no podemos hablar de edad. Vamos a usar el término edad aquí solamente para que podamos entenderlo. Vamos a usarlo para que lo podamos entender en un lenguaje humano. Entonces, si usamos este término, solo como un ejemplo, para que podamos comprender esta parte, si usamos el término edad, entonces tendríamos que decir que el Padre y el Hijo son de una misma edad porque son ambos desde la eternidad, todo el tiempo. Hay una pregunta entonces que surge, que tendría que contestar cualquier persona que proponga la teología trinitaria. ¿Cuándo llegaron al acuerdo de que uno sería el padre de otro? Porque yo soy padre de mi hijo porque yo lo engendré y yo soy primero. Pero si él y yo siempre hemos existido y estamos juntos y somos de la misma edad, entonces, ¿por qué yo soy padre y por qué él es hijo? Entonces, hay que preguntar cuándo el padre y el hijo llegaron a un acuerdo. Mira, tú vas a ser el padre y yo voy a ser el hijo. Ah, pues está bien. Hay que ver cuándo llegaron a ese acuerdo. Porque nosotros sabemos que el padre es el padre y el hijo es el hijo porque hemos leído aquí que el hijo fue engendrado en María, aquí en la tierra. Entonces el hijo es el hijo y el padre es el padre. Para quienes creen que son coeternos, ¿cuándo llegaron a la conclusión de que uno de ellos ocuparía el lugar de padre y otro el lugar de hijo? Eso es importante. Entonces dicen que son coiguales en eso. También dicen que son coiguales en poder, lo que vamos a ver aquí que no es cierto. Que son coiguales en omnisapiencia, en omnipotencia, en propósito, en voluntad. Y entonces todo esto en majestad y que son dos dioses y que los dos son totalmente iguales. Entonces luego la Trinidad entra en una gran contradicción con esto de la coigualdad, porque al final presentan al Hijo subordinado al Padre y no pueden hacer otra cosa porque la Biblia lo presenta subordinado al Padre. Vamos a ver, entonces vamos a demostrar aquí que el Padre y el Hijo no son coiguales. Comenzamos con Juan 14:28. Juan 14:28. ¿Son coiguales? No. ¿Qué dice el Señor Jesús? Porque el Padre mayor es que yo. ¿Por qué? El Padre mayor es que yo. Así que esto se lleva a la coigualdad de un solo golpe. El Hijo es menor al Padre y el Padre es mayor al Hijo, como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser, porque si el Padre engendra al Hijo y si el Padre envía al Hijo, obviamente el Padre es mayor que el Hijo. Así que este versículo queda claro. Y después de leer este versículo, no sé cómo alguien puede continuar creyendo en la Trinidad, seguir creyendo que el Hijo es coigual al Padre, si aquí está diciendo que el Hijo es menor al Padre. Marcos capítulo 13, verso 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí se está refiriendo a la venida del Señor Jesús. El Padre sabe cuándo Jesús viene, pero el Hijo no lo sabe. Entonces no son coiguales. ¿Por qué el Hijo no sabe el día y la hora en que ha de venir? Porque el Hijo es hombre, porque el Hijo es humano. Y el Hijo no puede saber lo que el Padre no le ha revelado. Yo decía ahorita que el Hijo, el Jesucristo hombre, tiene un centro de conciencia humana. Así que cuando él piensa como hijo, estaba aquí en la tierra y pensaba como hijo, él pensaba a través de su cerebro.
de sus pensamientos. Entonces, cuando él buscaba en la memoria, nosotros tenemos un centro de conciencia, aquí tenemos la memoria, lo que nosotros no archivamos en nuestra memoria no aparece. Si busco una información que no he aprendido, no aparece. Jesucristo, como era hombre, si él buscaba una información en su memoria, en su centro de conciencia, si él buscaba una información que él no había aprendido, él no la iba a encontrar porque él era un hombre. Ahora, Jesucristo vivió en esta tierra como hombre, así que él pensaba como hombre, y al pensar como hombre, entonces buscar un conocimiento que el Padre no había revelado a su mente humana, a su cerebro, él no lo iba a encontrar. Por eso Jesucristo no sabía el día y la hora en que habría de venir. El Padre sí. Entonces el Padre estaba en el Hijo, lo sabemos. Dios en Cristo sí sabía la hora en que el Hijo habría de venir. Pero cuando Jesús pensaba, como siempre lo hacía, porque era un humano real, como siempre lo hacía, cuando Jesús pensaba a través de su cerebro, a través de su centro de conciencia, buscaba en su memoria esa fecha y no aparecía. Él no lo sabía. Nosotros sabemos eso, por eso el Hijo no lo sabe. Pero quienes creen que el Hijo es un segundo Dios, ¿cómo Dios no lo sabe? Entonces, ¿cómo el Dios no sabe el día y la hora en que va a venir? Usted tiene un segundo Dios, una segunda persona divina, un segundo individuo de la directiva divina que no sabe el día cuándo va a venir. Quiere decir que el Padre ha ocultado al Hijo esto. Es algo totalmente contradictorio. Así que vamos a seguir mirando. ¿Qué más vamos a ver? Que el Padre le dio la vida al Hijo. También algo que demuestra que no son coiguales. El Padre le dio la vida. El Padre existe por sí mismo. Él es el gran yo soy. En cambio, el Hijo necesitó que el Padre le diera vida para poder vivir. Es así, vamos a leerlo. Aparece aquí. Dice aquí. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos algunas cosas. Porque el Padre tiene vida en sí mismo y como el Padre tiene vida en sí mismo, le dio al Hijo. La vida que tenía el Hijo en sí mismo, ¿quién se la dio? El Padre. El Padre le dio tener vida en sí mismo al Hijo. Y la autoridad que tiene el Hijo, ¿quién se la dio? El Padre. El Padre le dio la vida al Hijo. Y luego explica y dice claro, por cuanto es el Hijo de Dios. Así que el Hijo no es igual al Padre, no es coigual al Padre, porque el Padre tiene vida en sí mismo. Mientras tanto, el Hijo, la vida que tiene, se la ha dado el Padre, porque el Hijo es el humano. Claro, porque el Padre engendró al Hijo, y si el Padre engendró al Hijo, y el Padre le dio la existencia al Hijo, quienes dicen que el Padre y el Hijo son coiguales y coeterno, que siempre han existido, no han leído estos versos, porque en estos versos deja bien claro que el Padre le dio la vida al Hijo. Y si el Padre le dio la vida al Hijo, el Padre es primero. Y si el Padre le dio la vida al Hijo, el Padre es mayor. Y si el Padre le dio la vida al Hijo, no son coiguales. Recordemos que le dijimos, vamos a ver por las Escrituras que el Padre y el Hijo no son coiguales. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que el Hijo está a la diestra en la majestad de las alturas. Hebreo 1:3 y Mateo 26:64. ¿Qué más vamos a ver? Que el Hijo fue enviado por el Padre. Juan 6:38. El Hijo fue enviado por el Padre. Quien envía es el mayor. Si el Padre envía al Hijo, quiere decir que el Padre es mayor. Si el Hijo fuera tan Dios como el Padre, si fuera otro Dios, otra persona, el Hijo dijera, bueno, nadie tiene que enviarme, yo voy solo. Pero eso no es, sino que el Padre envió al Hijo. ¿Qué más vamos a ver? Que el Hijo necesitaba, este versículo es importante, importantísimo este verso. No sé cómo después de alguien leer este verso puede seguir creyendo que son dos dioses o dos personas, que son dioses, dos personas divinas, porque fíjese aquí dice Juan 8:16-19. Vamos a ver, vamos a leer este verso, vamos a leerlo despacio, porque considero muy importante el versículo este. Vamos a leerlo bien despacio. Dice el verso: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Oye lo que está diciendo aquí. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo. Tomemos esta palabra en cuenta del Señor Jesús. No soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Por qué digo que tomemos este verso muy en cuenta? Porque cuando la teología trinitaria a veces divide y separa
a los miembros de la Trinidad, presentándolo como tres individuos totalmente distintos, lo que llevaría a tres dioses completamente diferentes, con acciones y propósitos diferentes, lo que daría un politeísmo claro y abierto. Pero cuando se sienten amenazados por el hecho de parecer muy politeísta, entonces vuelven hacia atrás y dicen, no, en realidad los tres son uno solo. No son tres, el Padre y el Hijo es el mismo. Bien, entran y salen según su conveniencia. Nosotros sabemos muy bien que el Hijo de Dios es un hombre y no es coigual al Padre. Y aquí habla de dos y dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Si nosotros sabemos que son Jesús y el Padre, sabemos que el Padre Dios, el Padre es la divinidad, el Padre es el Espíritu eterno, el Hijo es el humano, el Hijo es el hombre en el que Dios vino a redimir la humanidad. En otra palabra, el Hijo es Dios manifestado en carne. Eso lo sabemos. Por eso el Hijo no es otra persona, no es otro individuo. Es Dios, pero Dios en carne. Dios manifestado en carne, pero no un segundo Dios, sino el único Dios que existe. Porque si hay un solo Dios y el Hijo es Dios, no puede ser otro Dios, sino Dios, el que existe. Eso es lógico. Entonces, el Hijo es Dios manifestado en carne. Él dice, no soy yo solo. Nosotros sabemos que al decir así no hay un politeísmo, pero para quienes creen que Él es otra persona, entonces hay un claro politeísmo. El verso 17 dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió, aquí aparece otra vez, el Padre envió al Hijo, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Así que Jesús está diciendo claro aquí que Él y el Padre son dos, no dos dioses, no dos personas divinas. No es eso, sino que uno es el hombre y otro es el Espíritu que se manifestó en el hombre, que se manifestó en carne. El verso 19 dice, para ver lo que yo estoy diciendo si es cierto. Ellos le dijeron, ¿dónde está el Padre? Importantísima pregunta. Es una pregunta válida, hermano y amigo. Por ejemplo, yo que estoy hablando de este tema aquí, diciendo que el Hijo del hombre es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted puede preguntarme esta misma pregunta. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Quién es el Padre de Jesús? Oiga la respuesta, oiga, escuche. Respondió Jesús, ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Y entonces dice, si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Así que aquí estamos mirando que el Señor está diciendo que cuando Él dice, muéstrame, ¿dónde está el Padre? Dice, no me conocen a mí, ni lo conocen a Él. Si lo conocieran a Él, me conocieran a mí. ¿Por qué? Porque Él está en mí. Pues eso fue exactamente lo que le dijo el Señor, lo mismo que el Señor le dijo a Felipe, ¿verdad? Pues Felipe le preguntó, muéstrame al Padre, esa misma. Y Él le dijo, tanto tiempo que hace que estoy contigo y no me conoces. Entonces aquí está diciendo lo mismo. Él dice, ¿dónde está el Padre? Y Él le responde, no conocen al Padre, ni a mí ni a Él. Si me conocieran a mí, lo conocen a Él. ¿Por qué? Porque Él soy yo, el Padre manifestado en carne. Jesucristo es el Padre manifestado en carne. Nosotros aceptamos que Jesucristo sea Dios, pero Jesucristo es Dios desde el punto de vista del Padre manifestado en carne. Para más información sobre este tema, voy a dejar la descripción aquí del video que grabamos anteriormente, donde hablábamos de la deidad de Jesús, hablábamos del Padre manifestado en carne. Solo que ese no es el tema de hoy y por eso hoy estamos hablando más acerca del Hijo de Dios, de Jesucristo hombre. En el libro de Lucas dice que el Hijo de Dios dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos que el Hijo de Dios se somete al Padre, no son coiguales, el Padre mayor. Que el Hijo hace lo que le agrada al Padre. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. No son coiguales, el Hijo hace lo que al Padre agrada. No habla por su propia cuenta. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que, ¿quién le dio los mandamientos de qué debería decir y qué debería hablar? El Padre. No son coiguales. Otro tema importante aquí es que el Padre es
Dios es el Dios de nosotros, es el Dios de Jesucristo. ¿Un Dios con otro Dios? No. El Hijo de Dios, su Padre, es su Dios. Jesús dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, ¿eh? Y a vuestro Dios. Eso es Juan 20:17. Así que aquí vemos que según las Escrituras, el Padre es el Dios del Señor Jesús. Fue resucitado por el Padre, según Hechos 2:32. Hasta aquí entonces. Vemos también que recibió toda autoridad del Padre. Mateo 28:18. La Biblia dice que Jesús, la autoridad que él tiene, la recibe del Padre. Al final se someterá al Padre. Primera de Corintios 15:28. Así que lo que hemos visto aquí en todo esto es que Jesucristo es el Hijo de Dios y que no es igual al Padre. Si no entendemos la humanidad de Jesús, no vamos a entender la deidad de Jesús. Jesús es Dios manifestado en carne. Si no entendemos su humanidad, entonces no vamos a entender por qué él oraba al Padre, no vamos a entender por qué en el bautismo el Padre dijo, este es mi Hijo amado. No vamos a comprender por qué dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, cosa extraña, ¿verdad? Porque si fuera un segundo Dios poniéndose en mano de otro Dios, entendemos claro que es el hombre quien está poniendo su espíritu en mano de su Padre, de Dios que moraba en él. Entonces, estamos claros en este punto. Si no entendemos completamente la humanidad de Cristo, no podemos entender su doble naturaleza. Jesús es tanto Dios como tanto humano. La parte divina es el Padre, Dios en el Hijo, el Espíritu eterno que estaba en Jesús es el Padre. Y el hombre completo, un ser humano completo que es Jesucristo, ese es el Hijo. Entonces, debemos entender la humanidad de Jesús para poder comprender que Jesús sea el mismo Dios, sin embargo, que pueda orar, que pueda invocar al Padre como hombre. Pero si lo miramos de manera generalizada, el Padre en el Hijo, entonces Jesucristo es Dios, porque Jesucristo es el mismo Dios. No estamos entrando en una contradicción en lo que hemos dicho antes, solamente estamos en la conclusión, dejando claro para que no se lleve a duda de si nosotros creemos en la divinidad del Hijo, si creemos en la deidad del Hijo. Sí, creemos que Él es Dios, porque el Padre está en Él, porque el Padre, toda la plenitud de la deidad estaba en Cristo, y por eso Él es Dios. Pero aquí hemos hablado exclusivamente es de su humanidad, de Jesucristo hombre, de la manifestación en carne de Dios, es que hemos tocado aquí el tema. Así que para la próxima, en el próximo programa que estaremos compartiendo con nuestra audiencia, estaremos hablando sobre el Espíritu Santo. Es necesario que usted se suscriba al canal y active la campanita de las notificaciones para que le llegue la información cuando subamos el próximo video y que pueda usted darle seguimiento a estos estudios bíblicos. Estaremos hablando sobre el Espíritu Santo en nuestro próximo programa y veremos si el Espíritu Santo es otro Dios diferente al Padre y al Hijo, o si no, o quién es realmente el Espíritu Santo. Lo veremos como hemos visto este estudio con la Biblia abierta. Así que no se olvide suscribirse y comparta este video con todos los hermanos y también con las personas que no han conocido sobre el nombre de Jesús y el monoteísmo. Compártalo también y suscríbase al canal y denos un like, no lo olvide. Dios le bendiga y Dios le guarde.